buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este webinar titulado Cambios al MEPCO, Efectos Económicos y de Mercado, organizado por CLAPES UC. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan esta mañana a través de nuestra transmisión en vivo. Están todos en estos momentos conectándose. Y también saludamos a quienes se están incorporando en estos momentos. Queremos saludar especialmente a nuestros destacados panelistas hoy. Nos acompañan Felipe Larraín, director de CLAPES UC, Alejandro Wimpó, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Rodrigo Wagner, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Muy buenos días a todos. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat que ya está habilitado en nuestro canal de YouTube, las cuales todas aquellas preguntas serán recogidas para la ronda final de conversación que será moderada por Germán González. Sin más preámbulos y en atención al tiempo, dejo con ustedes al director de CLAPES UC, Felipe Larraín, quien dará inicio a este interesante encuentro. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Marta. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenidos a todos. Un saludo muy especial a nuestros panelistas de hoy, a Alejandro Guimpó, a quienes lo conocemos como Ale Guimpó, pero hoy día, como es autoridad, lo tenemos que decir Alejandro. Así que quiero saludar también a Carolina Grunwald, a Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía, a Rodrigo Wagner, que fue ex coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda hasta hace poco, y de la casa a Germán González, que es el coordinador macro de CLAPES UC. Si pensamos en qué situación estamos, el inicio de año ha sido complejo para la economía internacional y para Chile. Antes del inicio de la guerra, esto es bien importante, porque el inicio de la guerra es el 28 de febrero, y hoy día tenemos una pausa, o sea que una pausa de 2 semanas que ha generado ya cambios muy importantes en los mercados. Pero antes del inicio de la guerra, la economía chilena estaba estancada. Y los dos primeros datos de IMASEC de enero y febrero del 2026 registraron una contracción interanual. Aunque los grandes desequilibrios macroeconómicos acumulados por pandemia se han resuelto, la guerra en Medio Oriente golpea a nuestra economía en una situación frágil, pero sobre todo con importantes desequilibrios fiscales. Y recordemos que Chile importa alrededor del 99% del petróleo y los combustibles líquidos que consumimos. Por tanto, nosotros tenemos una situación de total dependencia del petróleo externo, y el petróleo y sus derivados es la principal importación de Chile el año pasado, del orden de 10.000 millones de dólares. La meta de balance estructural se incumplió en los últimos 3 años como consecuencia de una significativa sobreestimación de los ingresos fiscales y de la insuficiente reacción o ajuste del gasto público frente a los menores ingresos que se fueron reconociendo a lo largo de los años. La deuda pública se aproxima peligrosamente a su nivel prudente de 45% del PIB, y se ha usado gran parte de los fondos soberanos que deberían estar disponibles para enfrentar un nuevo shock. O sea, no es que no tengamos fondos soberanos, pero han disminuido mucho. Parte de estos fondos se usaron durante los últimos años sin mediar crisis. Hoy tenemos cerca del 1% del PIB ahorrado en el FES, un monto insuficiente para enfrentar un agravamiento en la crisis del Medio Oriente, por lo que cualquier respuesta por el lado fiscal deberá financiarse con endeudamiento. En este contexto, el riesgo de superar el nivel prudente de deuda es elevado. Yo quiero recordar que el Fondo Monetario plantea que un nivel razonable
para poder enfrentar shocks externos para un fondo soberano es del orden de 6 a 7 puntos del PIB. Chile tiene poco más del 1. En este escenario, el gobierno actual decidió modificar los parámetros del MEPCO para traspasar completamente el alza de precios internacionales y del tipo de cambio a los precios internos de las gasolinas y el diésel. A su vez, anunció un conjunto de medidas para apoyar a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo el congelamiento del precio del transporte público en la capital, el congelamiento del precio de las parafinas, en este caso un retroceso del precio de las parafinas a los que habían en niveles antes de a fines de febrero, el, subsidios para los conductores de taxis y colectivos, para el transporte escolar y para pequeños pescadores, y ayudas además para la compra de gas para los hogares, entre otras medidas anunciadas. El Banco Central, en su IPOM más reciente, de marzo, tras conocer el aumento del precio de los combustibles, revisó a la baja las proyecciones de crecimiento para el año en medio punto. O sea, hoy día la expectativa del Banco Central está entre 1,5 y 2,5%, centrado en 2. Este 2 que nos persigue hace ya algo más de una década. Y proyectó la inflación en torno a 4% para fluctuar en torno a ese nivel hasta fin de año. Quiero hacer presente que luego del alza de los precios de los combustibles, la inflación, las proyecciones de inflación aumentaron a niveles de entre 4 y 4,5% para este año. Eh, Incluso hay proyecciones de mercado mayores, superiores a 4,5 y que llegan incluso hasta 5% a diciembre. La inflación de marzo que acabamos de conocer en 1% y la de abril eh, mostrarán y están mostrando con claridad los efectos más directos del alza del precio de los combustibles. Antes del IPC de hoy, el mercado proyectaba que solo entre marzo y abril tendríamos más de 2 puntos de inflación. Marzo, la IPC de marzo ya parte con esa expectativa cumplida. El alza de los combustibles no solo ha impactado a la inflación y el crecimiento económico, sino que también ha tenido un fuerte impacto político medido por el apoyo popular al gobierno. La medida ha mermado en torno a 10 puntos la aprobación del gobierno y la oposición ha usado intensamente para criticar al gobierno y anticipar su rechazo a algunas medidas contenidas en la denominada Ley de Reconstrucción Nacional que todavía no conocemos, pero que será enviada al Congreso en los próximos días. Para conocer los cambios que se hicieron, entender la racionalidad de estos ajustes y sus efectos económicos, políticos y de mercado, hemos organizado este seminario en el que este distinguido conjunto de economistas va a analizar estos problemas. Para ponerle un poquito de pimienta, en el día de ayer se anunció una tregua de 2 semanas en la guerra, cosa que ha redundado en una caída. Estaba mirando las transacciones del precio del barril de Brent, que está en torno a los poco superior a los $90. Ahora, esto puede haber cambiado desde que yo comencé a hablar, ¿ah? Pero este es un mercado que está muy volátil. De tal manera que creo que este es un momento muy importante para debatir sobre las alternativas que están disponibles, los posibles impactos financieros, económicos, políticos asociados a las medidas y a la situación que enfrentamos y sobre todo para ayudarnos a tener una visión de lo que viene hacia adelante. Eh, nos, los escenarios para el precio del petróleo y cuál debería ser la respuesta de política frente a las condiciones externas y en el caso de que estas condiciones se sigan deteriorando, pero también en caso de que éstas mejoren. Para conducir el panel que tenemos a continuación, tengo el gusto de dejar con ustedes a Germán González. Germán, por favor. Muchas gracias, Felipe. Bueno, junto con saludar a todos quienes nos acompañan en este seminario, quiero contarles un poco cuál va a ser la dinámica de lo que viene a continuación.
En primer lugar, Alejandro Wimpó, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, va a hacer una presentación. Eso es lo que viene a continuación. Creemos que, como decía Felipe, este es un momento muy importante en términos de, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado del petróleo, tanto por la tregua que se declaró ayer entre Estados Unidos e Irán, como también porque hoy día, en la mañana, hace algunos minutos, conocimos el IPC de marzo, ¿verdad? Que ya tiene los primeros efectos, con un alza de 1% mensual, los primeros efectos del descongelamiento de la gasolina y del diésel, ¿verdad? Y esperamos todavía un IPC de abril que va a ser muy alto. Entonces, la idea efectivamente es entender la decisión que se tomó y con el panel que tenemos, ¿verdad? Discutir las implicancias políticas, de política económica y también de mercado que ha tenido esta decisión y sobre todo, como decía Felipe al final, tener alguna visión de cómo va a seguir esto para adelante, reconociendo que hay mucha incertidumbre, pero la idea es tratar de delinear un poco los escenarios en términos de precio de los combustibles e impacto inflacionario y también, por qué no decirlo, político y de políticas públicas en caso de que corresponda hacer algún ajuste más adelante. Entonces, a continuación, los dejo con Alejandro Wimpó, que nos va a hacer la presentación representando al Ministerio de Hacienda y después pasamos al panel de conversación. Muchas Alejandro. gracias, Germán. Muchas gracias a todos los presentes por su tiempo y por también dedicarnos unos minutos a conversar de este tema que es tan atingente. Entonces, parto primero compartiendo, ¿no es cierto?, las reflexiones que hacía Felipe y que al final nosotros hemos tenido un cambio en lo que ha sido esta tregua reciente y para lo que me voy a referir en reflexiones hacia el final de esta presentación cuando vaya tomando ese punto. Pero primero haciendo una recapitulación de lo que ha significado este evento. El evento y el conflicto en Medio Oriente ha significado que el precio del crudo haya experimentado sus alzas más pronunciadas en los últimos 40 años. Y aquí hay que considerar que no es solo un tema de magnitud, sino es un tema de rapidez. Y eso es fundamental. Es decir, cuando nosotros tenemos un shock que se transmite con tal velocidad y con tal impacto en los mercados financieros, definitivamente es muy difícil de contener. En ese contexto, nosotros vemos que también cuando se ven en los mercados financieros, cuando se ven en los distintos monitores de precio, lo que es el precio del Brent, lo que es el precio del WTI, que son los índices, más bien los precios de los futuros, ¿no es cierto?, que se toman para la transacción de todos estos índices bursátiles, hay que considerar que ese es el precio en varios meses más, o más bien asegurar lo que es el precio en varios meses más. Por ejemplo, lo que se transa siempre o lo que se ve de precio es lo que se llama el first future, es decir, el primer futuro que vence, ¿no es cierto?, en el plazo más próximo. En este caso, cuando nosotros vemos el WTI, es que estamos viendo el futuro de mayo 26, cuando estamos viendo el precio del Brent, es el futuro de junio 26. Hace algunos días lo que ocurrió, de hecho, en el cambio de mes, se produjo una caída fuerte en el precio del Brent de, ¿no es cierto?, 114, incluso 116, llegó en un punto y al día siguiente colapsó en torno a los 100 y nuevamente volvió a subir. Eso significó el cambio, ¿no es cierto?, de mes y, ¿no es cierto?, un fenómeno que se conoce como el backward de la curva que nosotros tenemos aquí. También ha ocurrido otro fenómeno que es curioso, que es el WTI, que superó, ¿no es cierto?, al Brent en lo que ha sido los movimientos recientes, y eso se debe directamente a este timing del vencimiento de los futuros que estamos viendo. Pero cuando uno trata de entender una dimensión que es algo más spot, es decir, de lo que está ocurriendo hoy en día propiamente tal, este índice que muestro en pantalla, el Brent Dated, es algo mucho más específico, ¿no es cierto? Un precio spot como tal es el que se da en la transacción misma. Es muy difícil verlo en una transacción, ¿no es cierto?, en el índice bursátil, pero esto nos acerca bastante y esto nos está mostrando que el precio de un barril, cuando nosotros estamos viendo algo mucho más cercano en plazo, es en torno a $144 el barril. Entonces, esa era la realidad que nosotros teníamos a precios hasta el día de ayer. Estas alzas internacionales se han reflejado no solamente en Chile, sino también en el mundo. Y ello está afectando a todos los países. Entonces, por ejemplo, viendo
este precio marcador en la costa del Golfo, ¿no es cierto?, llevado a Estados Unidos. Vemos que el precio del diésel subió un 80% desde febrero, mientras que la gasolina, el G93, más 60% desde febrero. Eso ha hecho que también, en este contexto, dado que, tal como nuevamente decía muy bien Felipe, Chile es un país que depende totalmente de lo que son sus importaciones de petróleo, ya sea trayendo petróleo crudo para que sea refinado localmente o derechamente trayendo lo que es petróleo ya refinado. Entonces, ambos procesos obviamente nos llevan a lo mismo y por lo tanto nuestra exposición a los mercados internacionales es total. De hecho, cuando nosotros también lo comparamos con lo que son otros países de Latinoamérica, los términos de intercambio, es decir, esta razón entre el precio de lo que exportamos dividido el precio de lo que importamos, es especialmente dura para Chile en lo que es un shock petrolero. Entonces, efectivamente vemos cómo es que los precios de paridad han subido fuertemente en lo que es esta última parte y previo a lo que fue el congelamiento de precios y el anuncio de precios que se hizo el día 26 de marzo, la brecha entre MEPCO y, digámoslo así, el precio que se ve derechamente al público y también el precio con MEPCO, que es de alguna forma amortiguando con el mecanismo todo lo que es esta alza, se había acumulado una brecha gigantesca. Por lo tanto, ahora voy a reflexionar un poco qué significa esa brecha y cómo nosotros vamos viendo el mecanismo MEPCO. Pero solamente para finalizar esta primera parte de revisión internacional, vuelvo a la idea que dije previamente. La velocidad aquí es fundamental para entenderlo. Se han visto muchas comparaciones respecto al nivel, es decir, que en ocasiones anteriores hemos llegado a niveles altísimos, ¿no es cierto? Hemos llegado a niveles que están ubicando el WTI y el Brent por sobre los 110, 115, 120 de una forma mucho más estable. Y aquí hay que considerar que nosotros hemos tenido estas ocasiones extraordinarias en las últimas décadas prácticamente en tres momentos. Uno fue la crisis subprime, en la que no había MEPCO. La otra fue en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que significó, ¿no es cierto?, que había MEPCO, pero hubo que hacer varios cambios estructurales que quedaron contemplados en la modificación legal de enero 2023 y hoy. Y la diferencia que nosotros tenemos con lo que fue la guerra en Ucrania versus el conflicto actual ha sido principalmente la velocidad de transmisión que hemos tenido en estos contextos. Entonces, cerrando la parte de revisión internacional y yendo a todo lo que es este punto, es el efecto de qué es lo que es el MEPCO. Y primero hay que entender un punto que es súper fundamental para hacer estas reflexiones. El primero es que el MEPCO no es un fondo propiamente tal. Es decir, no es algo que se tenga que capitalizar y que por lo tanto se vayan absorbiendo recursos, ni que también recaude y que por lo tanto esos recursos se vayan acumulando en alguna parte. Eso es una lógica distinta. Por eso nosotros siempre ocupamos muchas veces la cremilla o los distintos expertos que se han referido al MEPCO hablan de fondo en particular, porque es un registro donde obviamente se van tomando o de alguna forma esta acumulación se va dando por lo que se llama el componente base, que corresponde al impuesto específico a los combustibles, y existe un componente variable que puede ser positivo o negativo, dependiendo de los movimientos que se vayan dando respecto a los precios internacionales en comparación a sus semanas previas. Cuando nosotros tenemos un componente variable que es positivo, nosotros hablamos que de un fenómeno de mayor recaudación. Es decir, que se están recaudando recursos o se están acumulando recursos por sobre lo que es este componente base, que es el impuesto específico a los combustibles. El costo o el componente variable también puede ser negativo. Y en ese caso, muchas veces pasa que el componente base, el impuesto específico a los combustibles, sigue siendo lo suficientemente grande para que la suma de los dos sea positiva. Eso es un fenómeno que se conoce como menor recaudación. ¿Ok? Pero ¿cuándo
Y esto empieza a pasar en situaciones que son mucho más extremas, ¿no es cierto? Cuando el componente variable es tan grande que no alcanza a compensar el componente base, es donde nosotros empezamos a dar un subsidio. Dado que el componente base es diferente en el impuesto específico a los combustibles, en el caso de las gasolinas, que es 6 UTM, y en el caso del diésel, que es 1.5 UTM, es muy fácil empezar a subsidiar el diésel, mientras que en el caso de la gasolina todavía se esté teniendo un fenómeno de menor recaudación. Eso es un punto que es importante entender cuando se está dando toda esta lógica. La lógica actual, por supuesto, con lo que había significado este gran cambio en los precios, significaba que ya se estaba dando subsidio en ambos casos. Y ese subsidio es, de alguna forma, un gasto que se está dando cuando empieza a ser subsidio, ¿no es cierto? Eso se hace a través de una declaración, que es el formulario 50, que las distintas distribuidoras pueden hacer cuando están en esta situación. Al final, lo que nosotros estamos teniendo, que las distribuidoras compran a un precio, pero tienen que salir a venta a otro precio, cuando esa diferencia es, estábamos hablando, no sobrecompensa el impuesto que ellos mismos tienen que desembolsar al Estado, y ellos pueden pedir ese subsidio. Eso es la primera parte, en términos muy simples, cómo se da el mecanismo del fondo y este mecanismo de acumulación o desacumulación que va dándose. Lo segundo es que el MEPCO no es fiscalmente neutro en términos legales ni en términos de su historia desde el inicio, ¿no es cierto? Uno puede hacer una reflexión que el MEPCO era relativamente fiscalmente neutro por el funcionamiento práctico, pero en 2022 eso se rompió, ¿ya? Lo que nos quiere decir es que en circunstancias que son extremas, el MEPCO puede mutar o más bien no puede mutar, muta desde un mecanismo que es estabilizador y neutral a un mecanismo que es derechamente subsidiario y deficitario. Entonces, ese punto hace que obviamente sea muy complejo de sostener durante un tiempo prolongado. Entonces, aquí cuando nosotros tomamos lo que es la historia, desde el 2014 significaba un costo fiscal de 2.200 millones de dólares. Y finalmente también eso es un punto que se aclara porque muchos están hablando de palabras como eliminación, modificación, suspensión en términos legales, y eso no ocurrió así. El MEPCO es materia de ley, por lo tanto, una modificación de su funcionamiento propiamente tal tiene que ser discutido por el Congreso. Entonces, en ese contexto, cuando se dio el ajuste del cambio de parámetros, fue un ajuste que se hizo en una de las ventanas por decreto, que es una de las facultades que se le da al Ejecutivo, y tanto el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Energía, van con un decreto en conjunto para hacer este punto, pero que son parte de las facultades que dentro del mismo mecanismo legal en el que está operando MEPCO se puede dar. Entonces, aquí cuando nosotros tomamos lo que es el MEPCO desde su origen hasta la gran modificación del 2023, lo que ocurrió ahí fue esta especie de reseteo, ¿no es cierto? ¿Qué se llamó el reseteo? Voy a ir a un gráfico que lo explica mucho mejor, cortesía de Luis González, que hace un tiempo trabajaba en Clapes, entonces qué mejor que tener un reporte de la casa para poder explicar este punto. Cuando nosotros estuvimos en el año 2022, Luis reportó que la caída que estábamos teniendo, lo que era este componente variable, la verdad es que fue muy fuerte. E incluso llegamos a estar por sobre, ¿no es cierto?, los 2.500, incluso acercándonos peligrosamente a los 3.500 millones de dólares. En ese contexto, y, ¿no es cierto?, en lo que fue esta discusión de ley y lo que también se plasmó en la ley de presupuesto 2023, lo que se acordó fue este reseteo. Es decir, establecer un límite de 1.500 millones de dólares, pero asumir que este gran déficit que nuevamente no se había desembolsado porque estábamos en este contexto de acumulación, se tenía que
de alguna forma se había devengado pero no pagado, si uno podría definirlo así. Finalmente se asumió como una especie de pérdida y por lo tanto se traspasó el costo fiscal. Entonces, esa situación era una situación que ya nos hacía prever que el mecanismo en circunstancias extremas se vuelve muy subsidiario y por lo tanto muy deficitario. ¿Qué cambios hubo en este contexto, además del stock acumulado que se reinicia a cero? Se estableció este techo, ¿no es cierto?, de 1.500, que también, vía legal, se fueron modificando previamente. Lo que primero se hizo fue pedir un techo de cambiarlo de 500 a 750. Después, ¿no es cierto?, se hizo el cambio a los 1.500. Otro punto fue el cambio en los traspasos. Eso ha sido algo que es importante porque antes se traspasaban precios de forma semanal. Ahora se hace cada 3 semanas, es decir, se hace un ajuste de precio y se congela por 2 semanas. El ciclo es de 3 semanas. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el problema? Es súper bueno cuando nosotros estamos en contextos normales, porque efectivamente nos protege de la volatilidad. Pero es, de alguna forma, un punto bien fuerte o de contención bien fuerte cuando los efectos que nosotros tenemos se acumulan durante 3 semanas y finalmente, cuando hay ajuste de precios, se tiene que hacer el traspaso, ¿no es cierto?, notorio. Entonces, obviamente te quita los grados de libertad que se están teniendo. Adicionalmente, la ley tomó algunos otros puntos para el tratamiento especial para diésel, extensión de beneficios para transportistas, entre otros elementos. Entonces, primero, discúlpenme, primero hubo varios puntos que se discutieron de este elemento. El primero fue un debilitamiento en este principio de recuperación intertemporal. Por ejemplo, no se estableció cuando se hizo esta pérdida, ¿no es cierto?, de 2.2, o sea, 2.200 millones de dólares, un camino de convergencia que se puede haber establecido para tratar de recuperar eso y no era pérdida. Lo segundo fue un precedente de no reversión de subsidios, es decir, que eso podría pasar de nuevo. Finalmente, la neutralidad del mecanismo. Ya nosotros le había comentado que hacia el pasado uno podía ver el comportamiento y a pesar de que MEPCO no era neutralmente definido fiscalmente por ley, sí tenía un comportamiento que se asemejaba a eso. Entonces, ¿cuál era el problema nuevamente? Que ante shocks persistentes eso iba a perderse. Y finalmente, en los sinceramientos de precio podían ser mucho más abruptos y por lo tanto teníamos costos más políticamente complejos en lo que era la comunicación y otros elementos similares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de alguna forma hicimos en la administración? Ya es de público conocimiento que se hizo un traspaso más fuerte de precio, lo que significó este ajuste o este cierre en el componente variable de una forma más fuerte. Ante ello, y acá hay también un punto que es bien importante, esos costos o esos menores costos que de alguna forma el gobierno, el Estado de Chile, no tuvo que sufrir, se usaron para otros fines. Es decir, se quitó ayuda general o subsidios, no quiero usar la palabra subsidio porque no corresponde, pero ayudas generales, y se enfocaron en ayudas focalizadas, de alguna forma, sin tener el impacto general, se trató de ir a las áreas o a las personas más vulnerables. Entonces, lo que primero se hizo fue un fortalecimiento del fondo específico para el petróleo, que en este caso sí es un fondo propiamente tal, y que se tiene que fondear solamente también en materia de ley. Entonces, para esto sí se necesitaba ir en ley. Y se aumentó el fondo en 60 millones de dólares. ¿Cuál fue el objetivo? Hacer que el precio de la parafina, que ya había subido, dadas las presiones internacionales, ¿no es cierto?, en torno a 400 pesos, 450, se bajase a los niveles en torno a febrero, que estaban más o menos en 1.000 pesos. Lo segundo era el apoyo al transporte menor, ya se mencionó, lo que era los taxis, también lo que era el transporte escolar, el congelamiento de las tarifas para
el transporte público en la región metropolitana, el refuerzo en regiones para que se hiciese derechamente lo mismo, y también era lo que se había mencionado respecto al apoyo a pequeños pescadores y también lo que era el apoyo mediante la entrega de los balones de gas. Entonces, eso va más o menos en línea, y aquí quizás cambie un poco el paradigma respecto a lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Especialmente Asia ha resentido muy fuertemente este shock. Asia tiene la misma exposición, o quizás más que nosotros, respecto a este punto. Y cuando yo hablaba un poco con traders o estrategas de bancos de inversión que tienen, ¿no es cierto?, ese color respecto a lo que está pasando en el otro lado del mundo, que quizás desde este lado no lo tomamos tan bien por, obviamente, una ubicación local. Me decían fuertemente que nosotros miráramos lo que estaba haciendo Asia, porque si las cosas se complicaban podía ser un problema más grande. Entonces, en ese contexto se estaban haciendo esfuerzos muy potentes de mitigación energética, incentivos fiscales para la renovación y también para lo que era el cambio de la electrificación por otro tipo de combustibles, medidas similares respecto a lo que era transporte público, promoción de transporte público, restricciones vehiculares y apoyo y crédito focalizado. De hecho, aquí también les comparto una experiencia. Ayer nos juntamos con la OCDE y con el BID en un seminario que compartí con otros colegas que también se dedican a los asuntos fiscales en otras partes de Latinoamérica. Y la verdad es que la recepción de la OCDE y del BID y sus sugerencias respecto a la entrega de ayuda focalizada y también aguantando lo que podría ser el impacto fiscal más grande, cuando en el mundo los costos fiscales y los impactos fiscales han subido notoriamente en los últimos años, es derechamente la recomendación que va más en línea con estos organismos internacionales. Por lo tanto, eso es un espaldarazo importante respecto a las medidas y discusiones que se están viendo. En ese sentido, es bueno ver que estamos en línea con esa sugerencia de los grandes organismos internacionales. Y aquí quiero ir a un punto que siempre ha sido motivo de discusión, que es comparar la situación que hubiese sido con o sin ajuste el 26 de marzo. Esto es una simulación que toma, bueno, simulación hasta digámoslo, de hoy en adelante, ¿cierto? Hasta atrás es derechamente lo que ya pasó. Entonces, nosotros tenemos que, sin ajuste, si se fijan, la línea azul se superpone con la verde hasta el 19 de marzo, vemos que el costo fiscal que hubiese existido, esto es en frecuencia semanal, por eso está destacado ahí, hubiese sido mucho más alto si no hubiésemos hecho el ajuste que el ajuste que se dio. Es decir, sin el ajuste, evitando que se traspasasen los costos, hubiese significado un costo fiscal, y aquí hablo de costo fiscal porque yo considero tanto lo que es subsidio como menor recaudación, que subió rápidamente y alcanza en torno a los 200 millones de dólares por semana. Con ajuste, el MEPCO sigue funcionando y sigue amortiguando precios, pero a un nivel que es mucho más sostenible, en torno a los 50 y un poco más millones de dólares por semana. Cuando nosotros esto lo pasamos a niveles acumulados, la divergencia queda a la vista. Es decir, el punto de salida aquí fue que si nosotros hubiésemos seguido sin ajuste, y también está implícito que el 16 de abril en ninguno de los dos escenarios, obviamente, se hubiese hecho un ajuste o un traspaso de nuevo, efectivamente hubiésemos llegado a una situación que era bien crítica. Es decir, llegando prácticamente a ese tope. No hubiésemos llegado porque hasta febrero había saldo positivo en lo que era, de alguna forma, esta acumulación de lo que es el MEPCO. Pero nos hubiésemos alejado peligrosamente respecto a ese punto. Y ahí también hay que pensar lo que es el componente o el costo de oportunidad de hacer estas cosas. Es decir, cuando nosotros tenemos esta carga fiscal, obviamente nosotros podemos hacer un montón de otros elementos y hay un montón de otras urgencias que también tienen que ser atendidas. Cuando nosotros tomamos ese ahorro fiscal, que significa prácticamente esta diferencia, bueno, primero se entregaron ayudas focalizadas.
ayudas focalizadas que hubiesen de alguna forma permitido solventar mejor el costo de la vida para una parte importante de la población y quien más reciente. Y lo otro también es el componente de ver qué hubiese pasado en adelante. Nosotros estamos muy bien y celebrando la noticia que los precios de los del crudo internacional está cayendo, porque nos aleja de este escenario, digámoslo, mucho más duro. Y enhorabuena. Y también este escenario nos plantea importantes oportunidades de mejora, que es el título que tiene este seminario propiamente tal. Entonces acá hubo una propuesta, de nuevo, después del 2023 y lo que fue la ley del 2023 del Consejo Fiscal Autónomo respecto a su funcionamiento. Han llegado otras propuestas tanto de el oficialismo como de centros de estudio, economistas chilenos, entre otros, pero me parecía importante atender especialmente esta de acá. La primera era la transparencia y la discrecionalidad, en generar, publicar un poco más todo lo que es la información. Lo importante y lo bueno es que la CNE, que siempre la Comisión Nacional de Energía, con quien nosotros abordamos lo que es los decretos y la publicación de información, en su informe semanal tiene una publicación muy completa que incluye desde la ley puesta en el diario oficial, los oficios, entre otros puntos. Es bien completo todo lo que se puede obtener por parte de ese lado. Luego también justificación técnica ante cambios de parámetros fuera de la banda y también pensar y definir que esto es una opción de política, que ahí eso se tiene que tomar en su momento, si es que se hace una modificación legal, por supuesto, es el concepto de neutralidad. Es decir, ¿el MECO va a ser un mecanismo neutro o no? Eso de alguna forma queda abierto a la discusión que tiene que ser tanto del Ejecutivo, pero también pasando por, obviamente, el punto parlamentario. Aquí también el punto de la cláusula de salida era complejo porque, por una parte, es como llegamos al límite y el MEPCO se apaga. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en ese contexto? ¿Cómo de alguna forma seguimos estabilizando? Eso queda muy abierto también a la discusión y es lo que se ha mencionado, generar quizás algunos buffers, algunos componentes amortiguadores que sean adicionales al MECO, pero que se establezcan definitivamente. Entonces, estos son puntos importantes. Y esta reflexión final que le había comentado al principio que quería hacer es que la geopolítica sigue súper activa. Yo hasta hace algunos meses era un entusiasta analista de geopolítica y la verdad es que este recorte que lo saqué del Mercurio el día domingo nos habla de fuertes puntos que son claves para el comercio mundial y que todavía siguen siendo focos muy activos. Nosotros tomamos el protagonismo especialmente del estrecho de Hormuz, pero tenemos muchos otros puntos que siguen siendo elementos de interés. La geopolítica demostró que está siendo una variable para tomar las decisiones económicas cada vez más importantes. Y el punto relevante es que los cambios geopolíticos muchas veces son súper discretos. ¿Son o no son? ¿El estrecho de Hormuz está cerrado o de alguna forma está con movimiento? Entonces eso obviamente influye mucho en las decisiones. Y acá, esto también es otro elemento, lo saqué de un reporte de Goldman Sachs, que es del 22 de marzo de 2026, que esto siempre fue un tema de timing. Es decir, aquí la situación podría haber no empeorado. Es decir, estrecho de Hormuz cerrado, la situación es que estábamos, estrecho de Hormuz cerrado, retaliaciones de un lado a otro, pero el punto es que mientras iba pasando el tiempo, la situación obviamente se iba complicando cada vez más, ya que hay que tomar escenarios que son, primero, que si bien nosotros tenemos una reversión que celebramos de lo que son el precio internacional, todavía estamos en torno a un 30% sobre lo que eran los precios previos a la guerra. Y adicionalmente hay componentes algo más permanentes que pueden estar. Recuperar la capacidad de refinería y producción que quedó dañada por la guerra. Y también el mismo estrecho de Hormuz tiene que normalizar flujo. Llevamos horas de una tregua, de un cese al fuego acordado, que esperamos que se desarrolle de la mejor manera posible,
pero obviamente es un fenómeno en evolución y a lo que tenemos que estar bastante atentos para, obviamente, tomar las decisiones pertinentes en su debido momento. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Alejandro. Una presentación súper completa, muy, muy buena y muy clara, así que te agradezco mucho esa presentación. Antes de pasar al panel, quisiera dejar planteados algunos temas mirando un poco hacia adelante, obviamente dentro de lo que se pueda comentar al final del espacio de comentario y preguntas, Alejandro. Tú mencionaste algunos problemas que tiene el mecanismo del MEPCO, por ejemplo, la dificultad de reaccionar frente a traspasos abruptos o alzas abruptos de precios internacionales, como lo que vimos durante la última semana. También la simetría que tiene el mecanismo, ¿cierto?, respecto de subsidios versus recaudación, que termina siendo al final un costo más bien permanente para el Estado. Y tercero, también entendí de tu presentación que esto de acumular alzas o movimientos de precios por 3 semanas también podría ser un aspecto a mejorar. Entonces, básicamente creo que este tipo de espacio permite tener esas discusiones. Después podemos escuchar a Rodrigo, a Claudia y a Carolina para ver cuáles son sus reacciones, pero da la impresión que el mecanismo tiene espacio para mejorar. Estas cosas podrían requerir cambios legales, ¿verdad? Y eventualmente me gustaría saber cuál es tu opinión mirando hacia adelante. Y lo segundo que te quería preguntar, pienso que hay mucho interés de quienes nos escuchan para saber qué es cómo puede impactar esta baja del precio del petróleo y esta baja del tipo de cambio, obviamente dependiendo de lo que pase hacia adelante, con el mecanismo, con el funcionamiento del MEPCO y el traspaso no hacia los consumidores finales. Me imagino que mucha gente está esperando hoy día que estas bajas se traspasen lo más rápido posible. Pero voy a dejar planteada esa pregunta, no me responda ahora, porque vamos a pasar al panel, donde tenemos 3 grandes expositores y expositoras. Y vamos a partir entonces con Carolina Grunwald, que nos va a dar la visión de mercado. Como decíamos al principio, acabamos de tener el IPC de marzo, una variación bien importante. Abril viene probablemente aún más alto todavía, principalmente como consecuencia del aumento de la gasolina y los efectos de segunda vuelta. Así que, Carolina, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla o no? Se ¿Sí? ve, Qué buena onda. que no está, pero no está todavía No está en modo presentación. en modo presentación. Sí, Bueno. eso. Voy. Ahí sí. Ahí sí. Fantástico. Vamos entonces, cortito, me dijeron que tengo 7 minutos. Nada, pues agradecer la invitación. Yo como vengo desde el lado financiero, ¿cierto?, del mercado, nos enfocamos en esta presentación claramente en lo que le está preocupando al mercado actualmente con la guerra y todo lo que está pasando en el precio de los combustibles. Lo primero que preocupa, ¿cierto?, es el tema de la inflación y el significativo aumento de proyecciones de IPC que hemos tenido semana a semana. Ya aquí a mano izquierda tenemos el gráfico con los seguros de inflación, que es lo que teníamos justo antes de la guerra, ¿cierto?, el 27 de febrero, y lo que teníamos el lunes. ¿Ya? Para marzo, el mercado esperaba 0,48 según los seguros de inflación. Algunos teníamos 0,5, otros teníamos 0,6 para marzo, porque marzo es un mes caro en el sentido que, por ejemplo, pega muy fuerte el tema de las tarifas de la educación, ¿cierto? Que uno más o menos lo estima en base a la UEF anterior y más o menos da. Pero semana a semana, y cuando vino este anuncio importante de la modificación en los parámetros del MEPCO, donde se traspasaban directamente 300 y tantos pesos en la gasolina y más de 500 pesos en el diésel, ha habido un salto muy significativo en las proyecciones o en lo que el mercado incorporaba para la inflación de marzo, ¿ya? Hasta ayer, o hasta el 6 de abril, hasta el lunes, se incorporaba un 0,93 de alza de inflación en marzo. El dato salió hoy día en la mañana y el dato fue de 1%, ¿ya? Ahora, si uno desglosa este dato, tenemos que aproximadamente 0,35 puntos porcentuales de ese 1% corresponde a gasolina y a pasajes de transporte aéreo, ¿ya? Por lo tanto, se ve un impacto muy importante
del fuerte traspaso del precio de la gasolina a precios locales, ¿ya? Y eso te incorpora mucha volatilidad en las proyecciones de inflación y en otras más que vamos a ver más adelante. Ahora, preocupa también para abril, que esto es hasta el día lunes, que el mercado y nosotros también en Prudential teníamos una estimación más cercana a 0,203, y con las semanas esto ha venido avanzando, y al día lunes las proyecciones estaban en 1,7%. Entonces tenemos que en 2 meses, marzo más abril, hemos tenido como una acumulación de más de 1,5 puntos de inflación. Eso es un montón. Sabemos que gran parte de esto, como bien lo explicó el coordinador macro, ¿cierto?, es por un tema internacional, pero el shock de los cambios de parámetros al MEPCO ha pegado muy duro en estos 2 primeros meses del año. Recordemos que en marzo esto recién entró en el 26, 27 por ahí, o sea, agarró un poquitito de semana. Tenemos esta situación de mano derecha que lo mencionó Felipe al principio de la presentación. Tenemos los cambios de proyecciones que hizo el informe de política monetaria, y si nosotros vemos, en diciembre se estimaba una inflación de 3,2%, y ahora en el IPOM de marzo, 4%. Y recordemos que este IPOM fue escrito con muy poca información todavía sobre la guerra, sobre sus alcances, etcétera, etcétera. Y por ahora nosotros por lo menos tenemos que este 4% se está quedando corto. Nosotros tenemos mucho más, tenemos como 4,5, ¿ya? Y si queremos más o menos ver o proyectar qué se estima como para efectos de segunda vuelta, ¿cierto? Lo que ya no tiene directa relación con la gasolina, sino que con el alza en el costo de transporte o cosas de este tipo. Me imagino que van a subir los alimentos y va a subir el precio de comer afuera o de los alimentos preparados. Tenemos un 3,3% ahora a diciembre versus el 3% que teníamos antes. Nosotros ahora, hoy, estimamos que esto se va a quedar corto, ¿ya? Ese es un tema importante, entendemos el tema fiscal que hay detrás, pero nos parece que este vaivén y este zapateo que ha traído en el mercado en los primeros días puede ser costoso, ¿ya? Tenemos el cambio de la TPM, esto de Risk America, y aquí tenemos esto fue hecho el lunes, ¿ya? Antes de la notición de hoy día, la mañana y de ayer. Es súper importante cómo ha cambiado las perspectivas de la previsión de la tasa de política monetaria, ¿cierto? Esta es la efectiva. No sé, hace 3 meses atrás se daba por descontado un recorte de tasas en marzo y no se descartaban más recortes, ¿ya? Hace un mes atrás se daba por descontada el recorte de tasas de marzo y el mercado seguía más estable para adelante. Pero hoy día, y hoy día es el lunes, incluso ahora está el mercado, o según estos cálculos que hace Risk America, se están contabilizando una alza o quizás más para este año, ¿ya? Así de fuerte ha pegado esta modificación en las perspectivas inflacionarias en nuestro país. Si vamos a las tasas más largas, ¿cierto? Que esto tiene que ver ya más con los cambios de perspectiva de crecimiento en los distintos países por los riesgos que estamos teniendo. Es bien impresionante también cómo han subido las curvas en pesos hacia adelante desde los 2 años hasta los 9 años. Ya tenemos que, comparado el 27 de febrero, antes de la guerra, con el día lunes, ha habido un incremento en las primas bien significativo. Entonces creemos que este cambio en los parámetros del MEPCO, que sabemos que es parte de la materia de ley, o sea, está bien en términos de sus atribuciones que tiene Hacienda, pero claramente está generando más volatilidad y menos certeza, ¿cierto? Preguntas que lo hablaron recién. ¿Qué pasa si baja nuevamente el precio del petróleo? ¿Qué está pasando hoy día en la mañana? Va a venir nuevamente un cambio abrupto en las proyecciones de inflación y de tasa. Eso no le hace bien al mercado. ¿Qué va a pasar con las primas por riesgo? Nos estamos convirtiendo en una economía con más incerteza, que vamos al punto 3, que cambia no un mecanismo, sino que los parámetros de un mecanismo de manera abrupta e inesperada
eso nosotros tenemos como un poco de duda, ¿cierto? Si un mecanismo que funciona hace tantos años, estaba el MEPCO, antes del MEPCO, cuando nosotros éramos jóvenes analistas con el Germán, estaba el FEPCO, siempre se ha tendido como a estabilizar el precio del combustible, entonces nosotros no sabemos, o yo no sé si esta como inyección de incertidumbre va a valer la pena, nadie lo sabe, ¿cierto? Pero por el lado del mercado estamos teniendo más volatilidad, menos certeza. No sería raro que eso se transforme en mayores primas por riesgo. Puede ser, ¿cierto? Por el lado del choque inflacionario también, esto produce, ¿cierto?, una baja en el ingreso real. La persona no va a dejar de consumir combustible, pero sí va a dejar de consumir otras cosas, ¿ya? Y por ese lado, eso puede tener un impacto en el crecimiento. Lo estamos viendo ahora a nivel mundial, lo mencionó Felipe, salió en el IPOM, ¿cierto? Entonces, no sé, ahí habría sido interesante quizás ver choque alternativo, o sea, esta alza del precio del petróleo se habría traspasado, pero de manera mucho más suave, ¿ya? Y como último punto, simplemente quería mencionar que nosotros vemos riesgos al alza en las estimaciones de inflación. Está el tema del tipo de cambio, ¿cierto? Que hoy día ya se está devolviendo como 20, 25 pesos, pero recordemos que un aumento del 10% en el tipo de cambio puede ser entre medio y un punto de inflación más al año si es que se mantiene arriba. Recordemos que en el verano, ¿cierto? El tipo de cambio se fue para abajo y las previsiones de inflación para el año incluso algunos tenían 2,6. Entonces, esta es una variable que creo yo que aún no se está colando mucho en las perspectivas de largo plazo. Tenemos los ya mencionados efectos de segunda vuelta y alzas como alzas en el costo de transporte. O sea, hoy día salió el estrecho, pero probablemente nos vamos a quedar con la inflación un poco más arriba. Repito, no todo esto es a causa del cambio en los parámetros del MEPCO, pero sí preocupa, ¿cierto?, esta como inyección de volatilidad y de incerteza que se está colando, ¿cierto?, en nuestro sistema. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Lo hice lo más rápido posible, de manera de poder seguir con Con el panel. Muchas gracias. con el seminario. Oye, gracias. Antes de darle la palabra a Claudio, también te voy a dejar plantear algunas dudas, Dale. Carolina, para el final. Justo sobre los efectos de segunda vuelta, cuando tú mostrabas los seguros de inflación, uno ve que la inflación de corto plazo está mucho más arriba de lo que estaba antes del shock, pero después hacia adelante, como si no pasara nada, digamos. Y sabemos que hay efectos de segunda vuelta y por lo tanto hay presiones al alza, te lo pregunto, ¿verdad? Que todavía no están consideradas y la reacción de mercado se concentra en el corto plazo. Relacionado con eso, el IPC de abril en 1,7 que mostrabas en tu presentación, me gustaría saber cuál es tu percepción respecto de cómo se puede modificar. Yo pienso que podría moderarse un poco esa alza con las noticias que tuvimos ayer y que estamos viendo hoy día su impacto en petróleo y tipo de cambio, ¿verdad? Y lo otro respecto a la proyección de inflación a fin de año, que capaz que con las noticias que estamos viendo, el Banco Central tenía razón y al final vamos a terminar algo más cercano al 4 que al 4,5 o al 5 que en algún momento preció el mercado, pero más bien te lo dejo planteado como pregunta y también creo que Alejandro tomó nota sobre tu mensaje, creo que si hay, especialmente cuando hay cambios abruptos, es importante comunicar al mercado, ¿cierto?, para reducir esta incertidumbre y tener, digamos, la mayor transparencia posible con quienes están trabajando en el mercado financiero. Así que te dejo eso para el final y le doy la palabra Vale. a Claudia Martínez. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar el informe de Alejandro, la presentación de Alejandro. Sí quería hacer un análisis un poco más, quizás no tanto de mercado en este minuto, digamos, sino un poquito más de la situación que podemos quizás ver a mediano o largo plazo. Entonces, como ya hemos conversado y como se ha estado viendo los efectos que puede tener esta alza del diésel a nivel mundial, ya se observan en inflación. Obviamente las vamos a poder ver luego también en empleo, en productos y por lo tanto en empleo. Se pueden ver en la situación fiscal
dependiendo por un lado de qué pase con el MEPCO más a largo plazo, pero también directamente a través o indirectamente a través del efecto de crecimiento y recaudación. Y también relacionado con lo anterior, con la inflación y con el producto, qué pasa con las tasas, que este cambio de expectativas, digamos, que mencionaba Carolina, y esta no disminución de tasa en la última reunión del Banco Central tiene efectos también en el crecimiento. Entonces serían como quizás las distintas aristas que uno podría pensar. Y esto tiene, por un lado, estos efectos económicos que podemos considerar, pero también tiene efectos políticos que pueden ponerle cierto encuadre a la potencialidad de otras reformas que pueden ser necesarias para, o no, digamos, dependiendo de la opinión que uno, el análisis que uno haga, para generar más crecimiento. Entonces, como hacer el punto de que dado primero el impacto que tiene el aumento del petróleo en todas estas variables, pero al mismo tiempo la respuesta que se puede tener desde la institucionalidad, eso puede tener un impacto en las siguientes reformas que se pueden hacer. Y eso en sí, además puede tener un efecto en crecimiento, etcétera, empleo, etcétera. Dicho eso, todo esto en un contexto que todos conocemos, pero que valga el punto hacerlo. Uno, que tenemos un alto nivel de desempleo, la última cifra de 8,3 en el último trimestre, 38 trimestre con sobre el 8%, es un drama para muchas familias, y al mismo tiempo tenemos estas cosas muy preocupantes que es como este desacople entre el empleo y el crecimiento. La elasticidad de empleo-crecimiento parece haber disminuido en los últimos años, porque si bien estamos creciendo poco, pegado en el 2, como dice Felipe, igual el crecimiento del empleo es bajo respecto a ese 2. Segundo, la situación fiscal. La deuda estamos en el 41,7, lo prudente establecido, bueno, tenemos que ver qué señala el informe, el compromiso que tiene que tomar el gobierno, digamos, pero esta idea del 45% de deuda sobre PIB, estamos cerca, y los informes del Consejo Fiscal Autónomo dice que vamos a ir creciendo, y el Consejo Fiscal dice que el déficit estructural proyectado por este año sería de 2,7, y con las proyecciones hacia adelante llegaríamos muy cerca, o si no llegamos al 45%. Entonces, yo creo que hay que obviamente reconocer que estamos, un segundo como punto en la balanza, es que estamos en una situación fiscal muy apretada. Em, y bueno, este tema que ya mencionamos, de esta dificultad de disminución de tasas por el aumento de la inflación, eso también tiene un efecto en el crecimiento importante. Mi tercer punto tenía que ver un poco lo que señalaba Carolina, el tema de la incertidumbre, que más allá de que estos aumentos en el petróleo, en el precio del petróleo tiene un efecto en los niveles que mencioné, directo, digamos, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles y después tenemos un efecto en inflación, por ejemplo, hay un efecto indirecto que tiene que ver con la incertidumbre. Y la incertidumbre, una, inducida por la guerra en sí, digamos, pero también, como se llama Carolina, por los cambios en política, en los parámetros de política que se traspasan después a la incertidumbre de qué es lo que viene después. Y al mismo tiempo, en particular con los cambios a los parámetros del MEPCO, que al traspasarse las alzas más directamente a los consumidores están enfrentando este riesgo, y eso hace difícil proyectarse hacia adelante. O sea, yo me imagino cualquier empresario puede estar complicado, digamos, sin saber cuáles van a ser sus costos el próximo periodo. Y por lo tanto eso también, de esa incertidumbre puede hacer dificultades, puede generar dificultades para tomar decisiones de inversión, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que el nivel afecta, pero también la varianza. Y la decisión que se tomó de hacer este traspaso tiene obviamente efecto en ambos. Entonces ahí hay una preocupación como más de largo plazo. Además del efecto obvio que todos conocemos y lamentamos del efecto en el bolsillo de las familias, digamos, que hay, y que en algunas partes se puede haber tratado de manejar, digamos, con el congelamiento de los precios del transporte público, etcétera, y uno tendrá que ir evaluando si más medidas son necesarias en ese sentido. Em, Cuarto, quería referirme a la interrupción, a la tregua, digamos, de la cual todos nos alegramos. Ya que yo creo que es importante como considerar que, por un lado, Irán necesita vender petróleo,
es su principal fuente de exportación y la línea como de vida que estaba teniendo era la venta a China, digamos, pero igual es algo limitado. Por otro lado, Estados Unidos tiene midterm elections en noviembre y el impacto del precio del petróleo en la gasolina en Estados Unidos es muy importante. Y esto que está aumentando y está saltando ciertas barreras es muy importante y tiene un efecto político. Entonces uno podría pensar que los incentivos a que se mantenga la guerra son bajos desde ambos lados. Por otro lado, cuando uno lee como la forma en que se toman decisiones, se tomaron decisiones para empezar esa guerra, no caben dentro de lo que uno podría pensar es algo como causa-efecto, como razonable, y tampoco había algo como de salida del conflicto que uno podía pensar razonable. Entonces, uno podría pensar que no debiesen haber incentivos para que esto se mantenga, pero tampoco había muchas razones para que esto empezara, para que esto se gatillara. Entonces, es difícil como proyectar qué es lo que va a pasar hacia adelante. Uno, si uno siguiera algo como de racionalidad, debiese contenerse, pero aquí hay otras cosas en juego, en un tema, como decía Alejandro, de geopolítica y en ese sentido yo creo que es como muy importante pensar en un nuevo escenario geopolítico en el cual, que es muy distinto al que estábamos acostumbrados, un escenario geopolítico en el cual tenemos como una geopolítica como de hombres fuertes, por decirlo de alguna forma, en que se toman decisiones un poco lejos de las leyes internacionales, las alianzas que existían, etcétera. Y tenemos que pensar cómo Chile entra en ese nuevo escenario. Al mismo tiempo, como decía Alejandro, las estimaciones que uno ha visto, digamos, lo que ha leído es que incluso si se cierra el conflicto hoy, hay efecto a 4 meses por el restablecimiento de las cadenas, etcétera. Entonces, si bien podemos tener esta tregua, igual vamos a tener efectos de mediano plazo. Entonces, creo que es importante como ajustarse a que cualquier efecto no se va, o sea, que se acaba el conflicto no va a tener efectos inmediato, perdón, en el precio del petróleo. Y por último, por algo como buscándole algo de optimismo, digamos, al escenario, yo creo que esto igual puede abrir un poco de una oportunidad con el litio y la electromovilidad. Uno esperaría, yo creo que eso también es algo que debiésemos, que debiese entrar en la conversación. Uno tendría que pensar cómo hacernos menos dependientes del petróleo. Y una forma de hacerlo, digamos, es con electromovilidad y una forma de hacer eso, o sea, y eso significa que aumenta la demanda de litio, y lo cual puede tener efectos positivos para nosotros al ser el principal insumo para la electromovilidad. Y para terminar, yo quería también señalar que esta idea de disminuir los incentivos a usar algo que no producimos, digamos, cuando tenemos otras energías que sí producimos, yo creo que hay que de nuevo pensar bien si es que el impuesto está bien diseñado, en el sentido que el impuesto a la gasolina es 1,5 UTM, el componente fijo, y el del diésel es 6 UTM, cuando la evidencia dice que en términos al menos de... Lo dije al revés, perdón. Gracias, Alejandro. 6 la gasolina, 1,5 el diésel, cuando la evidencia señala que el diésel contamina más, al menos en lugares como Santiago. Y por lo tanto hay una externalidad negativa que estamos poniendo el impuesto al revés. Eh, y al mismo tiempo tenemos estos créditos para el transporte público, también para la industria. El primero se bajó, perdón, el último se bajó el de industria a las tasas del transporte público, pero sigue habiendo un crédito. Y en ese sentido yo sé que están las compensaciones cuando se empiezan los proyectos por temas ambientales, pero yo creo que tenemos que pensar un poco y ponerle buenos parámetros a esta idea básica de economía 101, digamos, de tener impuestos piguvianos en que se paga por el costo de la externalidad. Y en ese sentido, el cambio que hizo el gobierno en esta situación, digamos, de disminuir el crédito que tienen las empresas, la empresa no transportista, digamos, va en la dirección correcta de hacer un mayor pago, pero y quizás puede ser una oportunidad en un contexto también en que necesitamos recaudar más. Y hay cierto consenso de que hay otros impuestos que sí queremos disminuir, pero buscando financiamiento, este es un área donde yo creo que se puede pensar. Que pensarlo bien, obviamente tiene efectos en la cadena, subir los precios, todo eso lo sabemos, digamos, pero yo creo que abre quizás una oportunidad para discutir el tema. Eso, Germán, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
muy interesante tu intervención, efectivamente desde una mirada de la academia, ¿cierto? Distinto a lo que escuchamos antes, y esa era la idea justamente del seminario. Destaco que vuelve a aparecer el tema de la incertidumbre, no solo, ¿cierto?, del nivel, como tú decías, sino que también de la incertidumbre que se abre con el traspaso directo a los precios locales. Y hoy día pensando, además con todas las noticias que hay, cómo viene esto para adelante, creo que es importante, hay un rol de la autoridad, ¿cierto?, para orientar las decisiones, no solo del mercado, sino que también de los hogares, como tú planteabas, y quiero destacar también de tu presentación, Claudia, la mirada de más mediano, largo plazo y la oportunidad que genera este shock para nuestra economía me parece muy, muy interesante. Yo pienso que, una observación muy breve, en el corto plazo puede haber más demanda de petróleo porque hay países que van a quedar preocupados después de esto, van a querer reponer sus reservas estratégicas, pero en el largo plazo efectivamente pienso que la cosa va hacia donde tú dices, ¿verdad? Hacia sustituir petróleo, bajar la dependencia de petróleo, y obviamente podemos tener un nuevo impulso a la electromovilidad que puede ser positivo para nuestra economía, tanto por el litio como por el cobre. Y también lo último que quisiera destacar de tu presentación, la oportunidad que se abre respecto al diseño del impuesto a los combustibles. A mí me parece que es un tema súper relevante, que está, además genera bastante consenso técnico, y el gobierno tiene una oportunidad ahora en la discusión, por ejemplo, del proyecto de reconstrucción para plantear este tema, y yo creo que me parece algo muy relevante de poner sobre la mesa. Así que muchas gracias, Claudia, y le cedo la palabra a Rodrigo Wagner. Muchas gracias por la presentación, a todos por la discusión. Entonces voy a tratar, si bien uno obviamente cuando habla último tenía preparadas ciertas ideas, algunas ya se tocaron. Dejen partir por lo básico. El shock es mucho más grande que el MEPCO y nos va a pegar por otros lados, aunque el MEPCO y la suavización hubiera seguido funcionando, digamos. Eso es como una realidad, ¿sí? Ahora, sí es un mecanismo que ha funcionado, que el público lo demanda por cerca de 40 años, y obviamente ahí Claudia habló de los contrafactuales, de cómo se podrían haber ocupado 10 puntos de capital político de manera alternativa a esto, ¿cierto? ¡Paf! En términos de reforma, proinversión, otras cosas que le interesan a las empresas, al sector privado, los hogares. Pero estamos en esta situación, y yo quiero empatizar un poco con la situación de Alejandro, y yo creo que, disculpa Germán, pero también creo que te escuché a ti alguna vez, yo creo que estamos todos de acuerdo de que haber hecho en 30 semanas un ajuste de este tipo con 30 pesos cada vez, etcétera, etcétera, era muy lento, ¿cierto? Para lo rápido del shock, uno debería haber tenido un grado de libertad más rápido. Lo bueno es que el gobierno es muy bueno para ir al Congreso, ¿cierto? En una semanita pasa una ley, en una semanita pasa un impuesto a las mineras de 100 millones de dólares. ¿Cómo no iban a pasar algo más? Ahora, eso no es el resorte de la coordinación macroeconómica, no es lo que puedes hacer con los decretos, pero yo creo que llora un ajuste un poquito a que tengamos un poquito más de flexibilidad cuando realmente el shock es más rápido. Ahora, ¿dónde están mis diferencias? Entonces, lo primero es que esto es importante. Segundo, que la situación fiscal tenemos que preocuparnos mucho por ajustarnos. Ahora, ojo, que la semana que se lanzó esto y este paquete y todo, tuvimos esta situación lamentable donde ejecutivos del gobierno totalmente distintos al Ministerio de Hacienda, pero que son personas de gobierno, hablaron de un Estado quebrado. Estamos hablando de un emisor de valor, o sea, ejecutivo de un emisor de valores que dice que hay un Estado quebrado. Afortunadamente, yo creo que tanto el mercado como el Ministerio de Hacienda los manejaron bien y dejaron esto como en una esquinita, abandonando esa narrativa. Yo sé que en el fondo las narrativas un poquito que a veces políticas de Argentina que funcionan, están muy bien para la campaña, pero resulta que la realidad fiscal de Argentina y de Chile es radicalmente distinta. Lo cual a la vez dificulta un poquito más. ¿Por qué? Porque no es que no haya plata, es que tenemos que elegir dónde asignar los mejores proyectos teniendo acceso a financiamiento, que políticamente a veces es incluso más complicado. Bueno, pero en principio yo creo que tenemos hartos puntos de acuerdo. ¿Dónde yo creo que estarían las diferencias? Quería poner un poquito compartir brevemente una diapositiva, ya que Germán me dijo que había solo espacio para eso.
Ahí está, perdón, tengo que compartir. ¿Están viendo esta diapositiva? Sí, se ve bien. Sí, Sí. una solamente, ¿cierto? Primero, respecto del efecto en inflación. Primero, al Banco Central le quedó dando vuelta, obviamente lo tiene que hacer de una manera muy elegante, pero decir, tenemos incertidumbre sobre la magnitud de la transmisión. ¿Y qué sabemos de la economía chilena a diferencia de otras? Es que tenemos mucha indexación, mucho polinomio indexado a la UEF. Ahora en abril tenemos una negociación salarial del gobierno que se va a hacer. ¿Qué inflación subyacente va a estar ahí metida en la negociación? La UEF, los polinomios, va a haber un salto eléctrico que tiene poco que ver con el MEPCO, digamos, porque entra con el precio del petróleo directo, no con el precio del petróleo suavizado. Pero todas estas cosas van a estar dando vuelta. Sí, la realidad es bien distinta al 2022, porque en el 2022, arriba del shock del petróleo, que fue incluso un poquito más alto, pero más lento, pero más fuerte, estaba todo el recalentamiento macro de la economía chilena, ¿cierto? Estábamos con rezagos, digamos, de los efectos retiro, IFE, y uno ahí realmente tiene el doble de miedo que eso se nos hubiera recalentado mucho más, ¿cierto? Es un típico modelo de oferta-demanda agregada, te dice que los efectos pueden ser mucho más grandes en ese momento. Por eso yo creo que tampoco era tanta mala idea haber intervenido de manera más agresiva, tratando de suavizar aún más el MEPCO, que le ha costado plata en 2022. Ahora la cosa era distinta. Pero bueno, está el costo de la inflación y no voy a hablar demasiado más porque ya Carolina hizo el punto muy claro. Quizás mi único punto con respecto a Carolina, que tú mostraste el gráfico antes y después, ¿cierto? Y el antes y después incluye MEPCO, pero incluye la guerra y todos los otros contrafactuales, ¿cierto? Y tú no tienes, y nadie lo tiene. Pero la pregunta relevante es cómo hubiera sido esto si lo hacíamos, entre comillas, quiero ser muy claro cuál es mi contrafactual acá, es si lo hacíamos en 2, 3 cuotas. O sea, esto, digamos. Ese es mi contrafactual, 2, 3 cuotas y no una sola. Y yo creo que podría haber habido un efecto un poquito menor en la inflación promedio del año. Mi impresión es que la inflación promedio, no la de final de año, la promedio, se nos va a ir a algo cercano al 4, ¿cierto? Esa es muy importante para fiscal. Acuérdense que el presupuesto se hizo con más o menos con 3% de inflación 26. Estábamos con la inflación baja, lo cual nos deja el presupuesto grande. Eso también es una preocupación, una presión de gasto, como que dijera, cuando la inflación es más baja de lo que se hizo el presupuesto. Fue una sorpresa para todos. Pero por otro lado, hay una dilución fiscal cuando la inflación pasa de 3,1 con lo que se hizo el presupuesto a cerca de un 4 de lo que en DIPRES llaman esto el inflactor, pero simplemente la inflación promedio del año. Y aquí yo quiero ser claro con qué es lo que yo creo, cuál es el contrafactual fiscal. Porque en la rayita que hizo Alejandro se ve con y sin los ingresos de MEPCO, pero hay otros ingresos, ¿cierto?, que le llegan al fisco. Primero está que un alza más fuerte le pega algo a la actividad económica en Chile, le pega con suerte una decimita, digamos, o menos, pero toda esta volatilidad tiene efecto en producto y eso tiene un efecto de recaudación. Eso está atrás. Pero segundo, parte del alza que hemos tenido ahora no es solo por el alza del petróleo, sino por el alza del margen de refinación global. Creo que nosotros tenemos un sistema interesante donde permitimos que NAP cobre un precio internacional pasado a pesos, ¿cierto?, de la gasolina y del diésel. Pero los crack spread, los márgenes de refinación, ha crecido bastante, sobre todo en diésel. Por eso la gente ahí que nos está escuchando se da cuenta de que el diésel saltó más fuerte, porque saltó más fuerte en el mundo. Si no el diésel y la gasolina tendrían la típica diferencia de precio a la que estamos acostumbrados en Chile. Entonces, creo que había otras fuentes de ingreso, y la otra fuente de ingreso que hay, aparte de un pedazo que va a terminar obviamente en las utilidades de NAP, es que la tolerancia al público a que se recupere más lento, o sea, a la fase de recaudación del MEP con las bajas de precio, probablemente el público haga una presión adicional para que esta devolución o baja sea más rápida, entonces la fase de recaudación también se redujo. Entonces, en ese sentido, el tema de tirarlo en una sola cuota puede haber sido un poquito muy costoso desde el punto de vista económico. Esa es una visión.
pero entiendo de que esto requería una acción donde había que ir a preguntar adicionalmente. Quizás para la primera baja se podía hacer en cuota, la siguiente a lo mejor había que ir al Congreso, hasta que tocaba. Y segundo, es la caja de Pandora de las compensaciones. En principio, Second Welfare Theorem, digamos, uno cree es mucho mejor, si tienes un problema, entregarle recursos a la gente, no cambiar los precios. Eso lo entendemos. Pero aquí teníamos un mecanismo que más o menos funcionaba y tenía una ventaja porque no te abría tantas aristas. Ahora estamos teniendo, por ejemplo, un bono a taxistas que se está pagando con un impuesto, comillas, transitorio a las mineras de 100 millones de dólares, ¿cierto? En un proyecto de ley que pasó en pocos días, ¿sí? Eso igual tiene uno que otro costo. Después hay otras áreas hay otras áreas que empezaron a pedir compensaciones adicionales, digamos, están los pescadores artesanales, etcétera. Entonces, esto es como la discusión que ha habido en Chile cuando el IVA se hizo parejo en 19%. ¿Por qué parejo? Bueno, para que nadie te venga a negociar nada. En la época, digamos, en los 60, la discusión eran los aranceles, cada uno iba a pedir sus aranceles. Creo que hay una pequeña cajita de Pandora que hay que tener cuidado en el costo-beneficio. Ahora, en general, yo creo que está bien que el gobierno ponga, digamos, énfasis en el asunto fiscal. Simplemente creo que el análisis costo-beneficio podría haber empujado una solución más intermedia de hacerlo en pocas cuotas. Eso nos invita a tener una conversación, como decía Germán, de cómo podríamos ajustarlo para momentos de alta volatilidad. Eso. Hay un último tema. Creo que en el informe financiero del alza de impuestos a mineras y eléctricas de otro, creo que vale la pena darle un doble clic a las estimaciones de ingresos que se hacen ahí, porque hay 100 millones de mayor recaudación por el impuesto a estas, digo impuesto, pero es la reducción a la cual se refería Claudia, la reducción de la devolución, ¿cierto? Pero hay un tema, si yo aumento los costos y impuestos de las empresas, en abril del próximo año yo voy a tener una menor recaudación vía impuesto a la renta. Esos son de alrededor de 100 millones, eso te deja 25 o 30 millones menos de recaudación. Creo que ahí hay unas diferencias que deberíamos mirar, pero lo más importante es a ver si podemos ajustar el mecanismo para adelante y tranquilizar al mercado de lo que viene para adelante, porque aquí el mercado se desayunó con pass-through que eran más o menos conocidos y aquí como que no entendemos cuál es el nuevo pass-through. Yo creo que algunas acciones del Ejecutivo, del Ministerio, podrían aclararle al mercado cómo funciona para que no sobre reaccionemos. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. También muy interesante, además, tu conocimiento desde adentro del funcionamiento del mecanismo. Te voy a dejar ahí plantear también algunas dudas respecto de tu visión sobre si sería conveniente o no hacer estos ajustes al MEPCO más adelante. Entiendo que tu visión es que hubiese sido, digamos, económica y políticamente más recomendable hacer algo más gradual. Me gustaría preguntarle después a Alejandro si eso, qué tan factible era eso, y tú mencionabas, ¿verdad?, lo rápido que se discutió el proyecto de ley en el Congreso y se podría haber incluido, por ejemplo, ahí el cambio legal para la gradualidad del mecanismo. Pero quizás la situación fiscal u otras razones que se tuvieron a la vista llevaron a que eso finalmente no ocurriera. Si les parece, nos quedan algunos minutos todavía. Han llegado, digamos, hay mucha gente que me está escribiendo, que está siguiendo el seminario. Yo a cada uno les dejé planteado algunas preguntas, voy a poner algunas más sobre la mesa. Si les parece, volvemos o lo hacemos al revés. Ahora partimos contigo, Rodrigo. Hay varias preguntas respecto a la posibilidad de modificar el mecanismo. O sea, a mí me parece que un tema transversal que ha aparecido en esta sesión ha sido respecto de la necesidad de generar mayor certeza, ¿cierto?, en los distintos agentes económicos, y cómo esta noticia fue algo completamente inesperado, y cuando uno se enfrenta al escenario hacia adelante hay todavía muchas dudas. Yo creo que hay espacios para mejorar, pero también hay preguntas respecto del mecanismo del MEPCO, y conociendo, o sea, sabiendo, Rodrigo, que tú conoces muy bien cómo funciona esto, quería saber tu opinión respecto de la posibilidad de hacer cambios legales y digamos, cuál es tu opinión respecto de la necesidad de hacerlo y de la posibilidad de hacer cambios para mejorar el funcionamiento del mecanismo. Y si te quieres hacer cargo de otra pregunta, también
Aquí ya les pido que seamos más breves, y 2-3 minutos para ir cerrando con el paso de cada uno de ustedes. Sí, a ver, como en lo más concreto de MEPCO, tú tienes unos parámetros que quedan amarrados por 2 periodos, ¿cierto? Entonces, bien concreto, el gobierno para el cambio que toca la próxima semana, que depende de los precios que están ahora, a lo mejor un poquito, una colita va a quedar de los precios, pero lo concreto es que los ponderadores que se ocupan para los precios que hay en el mercado, en los precios de las 2 semanas anteriores, 4, según, esos ponderadores quedan fijos, salvo unos ponderadores chiquititos, un alfa, no sé qué, que no sirven para nada, o sirven poco, digamos. Pero los que tienen poder de fuego y que te pueden, digamos, cambiar la respuesta estratégica que uno podría tener, esos quedan pegados. ¿Por qué quedan pegados? Porque el MEPCO está diseñado para que en promedio, a mí me parece un buen sistema para que en promedio tú tengas que converger a precios promedio cercanos al mercado, en un horizonte, ¿cierto? Cuando eso deja de ser tan cómodo, lo mostró Alejandro, cuando esto salta muy de golpe. Eso es como innegable. Pero yo creo que podríamos haber hecho bien concreto, que en el primer paquete, cuando se hubiera discutido esto desde el principio, llamémoslo el 15 de marzo, plantear al tiro, ir a pedir al Congreso un poquito más de flexibilidad. O sea, decir, mira, la situación global es súper complicada, nosotros tenemos estos problemas que describía Carolina con la inflación, la indexación, etcétera. Nuestro mecanismo necesita certeza. Nosotros queremos subirlo, pero queremos subirlo en cuotas grandes, no en estas cuotitas, 30 cuotas, porque ahí nos desfinanciamos, la situación fiscal no está para eso. Yo creo que eso es un selling point. Yo creo que se perdió un poquito de capital político por no hacerlo de esa manera, pero dado donde estamos, yo creo que igual es planteable cómo recomponemos esto hacia adelante, y eso requiere ventanitas de flexibilidad. Más que una cláusula de escape, una cosa, te fijas, estamos hablando de una cosa como de 2 semanas, esto no es la cláusula de escape del COVID, es una ventanita. Eso yo creo que se podría pensar la próxima semana, y sería algo totalmente razonable, pero después convergiendo a algo que amarra un poquito las manos de las autoridades del Ministerio de Hacienda, porque si no, si no va a ser es complicado de administrar. El MEPCO ha sido bueno en su diseño porque no ha quebrado tanto. Y lo otro, que el costo-beneficio, quedaron estos 2.000 millones de dólares atrás, pero ojo, que NAP no tenía utilidades antes. Y ahora los últimos 2-3 años tiene utilidades, y en parte es porque el mecanismo permite que la empresa estatal cobre su costo de oportunidad, que es algo razonable. Perfecto. Rodrigo, muy breve. Y sobre la posibilidad de modificar este cambio que se hizo en el gobierno anterior, que los traspasos se produzcan cada 3 semanas, ¿a ti te parece bien esa ventana? ¿O piensas que se debería volver atrás o extender incluso? Yo creo que uno podría hacer como una ventanita de contextos de alta volatilidad, donde tú le puedes preguntar a un consejo, pero cualquier analista hubiera dicho, mira, un policymaker en esta época necesitaba un poquito más de grados de libertad que de costumbre, ¿cierto? Entonces, y eso es o más tiempo o parámetros un poquito más flexibles, pero necesitábamos más grados de libertad esta semana, eso queda evidente. Y entonces empujarnos a la solución esquina de transferirlo todo de una tiene costo, ¿cierto? Entonces necesitamos más grados de libertad, pero yo creo que se podía pasar por el Congreso. Bueno, eso. Gracias, Rodrigo. Entonces ahora Claudia, te puedes hacer cargo de cualquiera de los temas que se han tocado acá. Me llegó una pregunta que se relaciona en algo con un tema que tú planteaste. Alguien del público que nos sigue pregunta por qué no incentivar la construcción de proyectos de energía alternativa al petróleo hasta ahora, como te lo dejo planteado porque fue parte de tu presentación, pero te cedo los últimos 2-3 minutos para el cierre. Sí, yo creo que me gustaría como cerrar reforzando los temas importantes, digamos, que me refería en la presentación. Uno, el tema de la incertidumbre, que yo creo que es importante como que nos hagamos cargo de cómo hacer cómo clarificar de nuevo el escenario hacia adelante, de manera tal que todos podamos tomar buenas decisiones. Y lo segundo, insistir en el tema de quizás nuevamente que esta coyuntura pueda abrir un espacio para reflexionar respecto al diseño del impuesto a los combustibles. Quizás, tomando el punto de Rodrigo, digamos, podemos pensar en las dos cosas, o sea, que la coyuntura nos puede ayudar a hacer un rediseño del MEPCO o de los parámetros para esta alta volatilidad, situación fiscal que tenemos.
y al mismo tiempo para pensar cómo podemos diseñar estos impuestos de mejor manera. Muchas gracias, Claudia. Entonces ahora le cedo la palabra a Carolina Grunwald. Carolina, yo te dejé algunas preguntas. Sí. Hay gente que está bien preocupada por el efecto, qué va a pasar en la próxima semana, si no sé qué es lo que estará implícito en los precios, de cuánto va a aumentar la gasolina en la próxima semana, y cuáles son los supuestos que hay hacia adelante, cómo lo están viendo más bien desde de tu visión de mercado, las perspectivas del petróleo, el funcionamiento del MEPCO y la inflación para los próximos meses. Sí, bueno, está complicado, ¿cierto? Porque estamos aquí y básicamente todo el mercado y todo el mundo está pendiente de lo que dice Mr. President. Tenemos en este minuto el dólar hasta 893 pesos, el cobre sube, todo muy diferente de lo que cada día es muy distinto. Entonces, por eso yo decía, es muy difícil en esta coyuntura proyectar hacia el futuro lo que va a pasar. Lo que sí creo es, por ejemplo, lo que tú me dijiste antes, que este 1,7% de inflación que los seguros están mostrando para abril, yo creo que esa está muy arriba. Ya tengo la impresión que eso va a ser un poco menos. En este minuto no tengo las proyecciones que tenemos de petróleo para los próximos meses, o sí, capaz que lo puedo abrir. Pero el punto es que en esta coyuntura, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un 4,5% de inflación para fin de año, pero con un tipo de cambio que ya bajó 20 pesos desde ayer. Entonces ahí habría que ir haciendo el juego hacia adelante, pero lo que decía Alejandro, Claudia, todos creo, ya el mediano plazo que mencionó Claudia, ¿cierto? Ya hubo daño en el estrecho de Hormuz, ya creemos que los precios del petróleo sí se van a quedar más arriba de lo que teníamos al principio del conflicto. Creemos que ya, si son 4 meses hacia adelante, ya hay empresas que van a haber, no sé, importado sus productos a un costo mayor y eso sí es más inflación. O sea, claramente el escenario de 2,8, 2,6 que estábamos mirando a principio de año o en diciembre ya se fue. Me atrevería a decir que hoy estamos con un escenario sobre el 4% a diciembre. A no ser que tengamos una nueva sorpresa muy importante ya por el lado del tipo de cambio, algo como de ese tipo, ¿ya? Pero sí tenemos más inflación que antes. Yo no estoy viendo por ninguna parte, en la parte de la tasa política monetaria, porque tú alzas. El mercado las ve, pero nosotros todavía no. Sí se diluyó la posibilidad de un recorte, ¿cierto? Estamos como en un stand-by, como dijeron todos acá, a ver cómo evoluciona la situación. Y sí estoy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo, o sea, uno muestra la inflación ahora, la inflación hace un mes, y claramente aquí está mezclado el MEPCO con la evolución internacional del precio del petróleo. Y claro, haberlo suavizado para el mercado habría sido un poquito menos doloroso, ¿cierto? Sobre todo pensando en la UEF y ese tipo de cosas que sí le pega a toda la economía. Es como eso. Muchas gracias, Carolina. Y para cerrar, estamos casi en el tiempo, con un conjunto de temas que se han ido planteando, Alejandro. Alguien del público hace la pregunta más directa de lo que yo lo planteé, si están pensando o no hacer cambio al mecanismo y qué se puede esperar para la gasolina en la próxima semana. Lo que nos puedas comentar sobre este tema u otros en los últimos 2-3 minutos, te lo agradeceremos mucho. Ya, tengo una hojita con muchos apuntes. La primera, voy de lo más general a todo. Lo primero, el tema de la discusión. Ya quedó claro que es muy importante, pero eso requiere trabajo legislativo y prelegislativo, y las prioridades, ¿cierto?, del equipo de Hacienda están puestas en el proyecto de ley de reconstrucción. Entonces hay que ir, obviamente, pasando temas que vayan saliendo, pero descartable. Es decir, todo es parte de los elementos que vayan saliendo en adelante. Obviamente yo tomo nota de todos los elementos, todas las propuestas que se están haciendo respecto a este punto de posibilidad de discusión. Lo segundo, efectivamente nosotros tenemos movimiento de precios la próxima semana, pero hay que considerar que lo que está pasando hoy día, cuando uno toma lo que son los movimientos de las semanas, de la próxima semana, siempre se mira hacia el pasado, y esas semanas ya están de alguna forma jugadas. Es decir, estamos hoy día miércoles, por lo tanto, supongamos que marcamos 3 días de precios buenos, van a ser más o menos, ¿no es cierto?, 3 de 10.
en este escenario. Por lo tanto, es un escenario que ya es mucho más hacia el pasado, por ende, esa historia ya está jugada. Entonces, dicho eso, lo más probable es que haya un incremento de precios, pero la magnitud obviamente está en un punto de discusión respecto a cómo se vaya a dar el escenario. Ya podemos tener un pricing, un cierre, ¿no es cierto?, que sea muy distinto al que tenemos ahora. Esperemos que se mantenga lo más bajo posible, por supuesto, porque es un escenario que nos gusta a todos. Respecto a el tema del ajuste y la posibilidad de las cuotas. Acá hay un tema de los parámetros, pero hay un punto que es bien importante de destacar, que es el tema técnico que está detrás. Y esto obviamente, esto es una anomalía gigante. Por lo tanto, hay dos condiciones que en la ley del MEPCO se establecen, que son la condición de umbral y la condición de estar dentro de los parámetros, o sea, del límite de referencia. Entonces, usualmente lo que pasa es que nosotros hay un límite de referencia que eso lo condicionan los parámetros, ¿ya? Y adicionalmente hay una condición de umbral que el 2,4% de los precios pasados y también el tope de 0,5 UTM para el caso del diésel, que te mueve, pero usualmente te mueve dentro del precio de referencia y por lo tanto los parámetros te permiten ajustar ese punto. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio de paridad está aquí? Se me salió la pantalla incluso, ¿no es cierto? Ese punto hace que sea necesario por la condición de umbral, o sea, del límite de referencia, hacer que la convergencia se dé de una. Esto no tiene que ver con los parámetros propiamente tal. Nosotros obviamente podemos mover los parámetros para hacer que esto se acerque lo más posible, pero estamos limitados, tal como, ¿no es cierto?, se menciona. Entonces, en ese contexto, la convergencia es de una vez para volver a tocar y estar dentro de los límites que nos pide la ley. Pero eso es un punto que es súper relevante destacar. Nos hubiese encantado, ¿no es cierto?, haber establecido un cuota y haber hecho un punto de gradualidad. O sea, estamos muy conscientes de los costos que obviamente conlleva la decisión, pero tal como ha mencionado el ministro, el ajuste no había otra posibilidad de hacerlo respecto para cumplir con las mismas limitaciones que nos dice la ley respecto a la convergencia de los parámetros de holgura. Otro punto es respecto también a el traspaso de vuelta. Y ahí también hay que considerar que si es que se da una convergencia rápida, supongamos que la guerra se acaba, por lo tanto las próximas semanas nosotros tenemos precios muy a la baja, supongamos que se mantienen en torno a los 90. Eso obviamente sigue siendo un 30% por sobre lo que eran los precios preguerra, pero también una caída relevante respecto a los precios que se hicieron en el ajuste más fuerte, que estaban en torno entre 105 a 107. Se podría dar la posibilidad, también nuevamente bajo este escenario, que el precio varía que fuera, pero para el otro lado. Por lo tanto, también por la misma, para cumplir la ley se tendría que hacer la convergencia para el otro lado, porque de alguna forma esos puntos estructurales no los permite y no te da espacio de referencia para esos puntos. Entonces, yo creo que ahí queda de manifiesto que si es que hubiese una caída muy notoria en los precios internacionales de forma sostenible, que llegue a capturar todo lo anterior, lo más probable también es anticipar una caída de los precios que no va a ser el 16 de abril, porque eso ya está jugado, sino que vendría a ser, ¿no es cierto?, para los primeros días de mayo. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Ya estamos en la hora. Yo quiero agradecer a todos los participantes, Claudia, Carolina, Rodrigo y Alejandro, por cierto, por participar esta mañana. Yo creo que cubrimos gran parte de los temas más importantes relacionados con el MEPCO, ¿verdad? La inflación, los precios internacionales, la situación global. Pienso que obviamente la discusión no está cerrada, hay muchos temas que quedan abiertos. Una tarea para el Ministerio de Hacienda de reforzar la comunicación de futuros cambios. Creo que todavía hay harto que se puede hacer ahí, un tema que ha salido en este seminario, y un tema más estructural que quizás deberíamos tener otra instancia de conversación es cómo modificar no solo el mecanismo, sino que también aprovechar la oportunidad para revisar el impuesto específico de los combustibles. Creo que es una discusión que como país se debe tener y
un tema que se levantó acá me parece muy, muy relevante. Sin más, y de nuevo agradeciendo toda su participación, quiero digamos, cerrar el seminario, desearles que tengan un muy buen resto de semana y gracias a todos por compartir este seminario con nosotros. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, gracias. Chao.